Buenos días a todos y a todas en este día lluvioso que nos ha salido en Madrid y bienvenidos a un nuevo seminario de la Oficina de la Mujer del CENIO. Quiero dar una bienvenida muy especial a los que os habéis conectado desde fuera del CENIO, en especial pues a los amigos del CENIO, nuestro programa de filantropía. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Como muchos sabéis ya, estos seminarios mensuales que organizamos tienen el objetivo de concienciar sobre los sesgos de género que existen en ciencia y en la sociedad en general, y así también ayudar de alguna manera a corregirlos. Hoy contamos como ponente con Gemma Robles, directora adjunta de El Periódico. Muchísimas gracias, Gemma, por aceptar nuestra invitación. Y más en esta época de elecciones en Cataluña, que debes tener muchísima más actividad de la normal. Os agradezco que me dejéis desconectar un rato. Muy bien. Gemma nació en Madrid en 1976 y es licenciada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inició su trayectoria profesional en la Agencia Nacional de Noticias Europa Press, donde estuvo casi 10 años, llevando primero el área de sanidad y ciencia y después el de política. De allí pasó al periódico, primero en la delegación de Madrid, donde durante 4 años fue redactora política, y luego fue nombrada su delegada en Madrid, cargo que ejerció durante 8 años. En septiembre de 2019 fue nombrada directora adjunta del periódico. Esta actividad la compagina con colaboraciones frecuentes en distintos medios como analista política. Así la hemos visto, por ejemplo, en La Sexta, 4, COPE, TV3, Telemadrid, Onda Madrid, Televisión Española y Radio Nacional. Todo esto gracias a que ha seguido de cerca la historia de los principales partidos políticos y la actualidad parlamentaria en los últimos 20 años, siendo en buena parte de ellos corresponsal política y responsable de la información de gobierno, así como de la actividad internacional de distintos presidentes españoles desde el año 2000. El título de su charla es Prensa, Ciencia y la deuda con Matilda, que promete ser muy interesante. Gemma, cuando quieras, el micrófono es tuyo. Pues lo primero, muchas gracias por la invitación, como decía, sobre todo por darme una oportunidad de desconectar, ¿no? de ese ambiente electoral que tenemos ahora 100% en Cataluña hasta el próximo domingo. Estoy aquí gracias a que María Blasco y su equipo me han invitado a hablar con vosotros para contaros en realidad mi historia profesional y ver cómo podemos hacer que se entremezcle con la vuestra y que consigamos en algún momento, quizá no en el corto plazo, pero espero que sí en el medio, consigamos que no sean necesarios seminarios como este, nunca más, en el que tengamos que hablar de algo que por desgracia sí que existe, que es el sesgo del que hablaba Isabel, ¿no? Esa brecha de género que está en casi todas las profesiones, por no decir en todas. De momento vamos a conocernos y para ello yo os voy a contar mi historia, a ver si con eso conseguimos además ver cómo podemos hacer e impulsar la sororidad, que es lo que seguramente nos toca hacer para ese objetivo que he dicho en el medio plazo, que no sea necesario nunca más hablar de las brechas. Yo quise ser periodista desde muy pequeñita, tanto que no me acuerdo realmente cuándo empecé a pensar en eso ni por qué. De hecho, lo sé porque siempre ha sido así y porque mi familia me ha contado cómo empecé a repetir ese mantra de que quería ser periodista desde muy pequeña. Y eso hizo que ellos me regalaran una grabadora con un pequeño micrófono que utilicé para hacer las que fueron en realidad mis primeras prácticas y mi primer acercamiento a la profesión, que consistía en entrevistar a mi familia, a la que tenía bastante harta de estar sometiéndole cada día a preguntas, ¿no? y a interrogatorios de lo más diversos, y cuando no me hacían demasiado caso, pues me tocaba con mi imaginación infantil inventarme los personajes a los que entrevistaba. De esa etapa infantil ya recuerdo algo importante, ¿no? Personal, pero que os quería contar, que es a mi abuela Isabel,
una abuela especial de un pueblo de Zamora, que cuando yo iba allí, el resto de mis primos y mis primas, y le contábamos todo lo que queríamos ser de mayor, en mi caso, cuando yo le decía que quería ser periodista, ella se enfadaba y me decía que no, muy enfurruñada que no, que eso era una profesión de hombres, porque los periódicos los compraban los hombres y por lo tanto, según su lógica, una mujer que había vivido la guerra y la posguerra, eso era para hombres. Si lo compraban los hombres, lo tenían que escribir los hombres, ¿no? Y bueno, era algo que yo no podía entender, que mi abuela me repetía sin parar, pero yo aún era muy pequeña para entender lo que eso encerraba de trasfondo, ¿no? Cómo habían vivido, con qué educación y con qué presión nuestras mayores, décadas anteriores. Pero es algo que me marcó y que he llevado ahí durante mucho tiempo porque de alguna manera no tenía la aceptación de mi abuela, ¿no? Que para mí era muy importante. Pero bueno, yo vivía en Madrid, no vivía en un pequeño pueblo de Zamora, y empezaron a pasar los años, yo pasé por el colegio, me aferré al periódico que se suele hacer en el colegio en algún momento determinado, del que yo era fan, después al periódico del instituto, después a los periódicos y los magazines que ya empecé a hacer en la universidad junto a otros compañeros, puesto que en 1994 ya estaba en la Universidad Complutense de Madrid estudiando por fin lo que llevaba soñando desde pequeñitas. No había variado el rumbo desde entonces, ¿no? Que era periodismo. En todo ese tiempo también había empezado a leer y a interesarme mucho y muy a fondo por la prensa, no solo la española, sino ver qué se estaba haciendo en otros países, y cada vez era más consciente de lo importante, ¿no? Y lo que empoderaba, lo que empodera, pero ya me daba cuenta entonces de lo que empoderaba tener información, entender la información, conocer las fuentes de información, y que no te vinieran a contar unos u otros lo que pasaba, sino tener distintos focos desde los que mirar lo que sucedía en el mundo, y yo quise participar de alguna manera también en eso, ¿no? Empecé a hacer prácticas desde casi el primer año de carrera, os diría. Intenté simultanear todo lo que pude, la teoría y la práctica. Creo que en todas las carreras es fundamental, pero en periodismo no puede concebirse de otra manera la profesión. Y bueno, y a la vez tenía que hacer hueco para trabajar de vez en cuando, porque necesitaba tener alguna fuente de ingresos extra, además de las becas, ¿no? Y estudiar para que garantizar que tenía esas becas y esos pues, pequeño remanente de dinero extra que conseguía trabajando pues, en comercios, en tiendas, etcétera, para garantizar que mi carrera y mis estudios, ¿no? Salieron adelante. Y después de haber pasado por distintos sitios, haber pasado por Onda Cero el último año de carrera, haber estado en Cádiz, en periódicos me moví, no solo estuve en Madrid, aprovechaba ya donde tenía familia para moverme y conocer otras realidades. En el último año de carrera empecé a hacer prácticas en la Agencia Nacional de Noticias Europa Press. Y tuve mucha suerte, fui muy, muy afortunada porque prácticamente a las 72 horas de haberme licenciado, saber que ya era licenciada en periodismo, tenía un contrato de trabajo en esa agencia. Y empecé, curiosamente, haciendo una suplencia ya como profesional, no era ya becaria, una suplencia en el área de sociedad, pero sobre todo la cartera de sanidad y ciencia, ¿no? Fue toda una experiencia, sinceramente. Eso me permitió, entre otras muchas cosas, bueno, conocer a algunos de los que seguramente hoy me pueden estar escuchando, a muchos científicos, a muchos sanitarios, e ir también a cubrir congresos internacionales, porque las agencias lo hacen, congresos internacionales donde se presentaban descubrimientos o avances científicos relevantes. Ahí me di cuenta de dos cosas fundamentales. La primera, lo complicado que es acercar a la sociedad los avances científicos, generando esperanza, pero manteniendo el equilibrio, ¿no? Es muy complicado ver con qué entusiasmo un científico o una científica explica en un foro de colegas los avances de un estudio que está en fase in vitro,
y después contárselo a la ciudadanía y explicarle que eso es una esperanza, pero que aún queda mucho tiempo, seguramente, para que su efecto llegue a la vida, ¿no?, de los ciudadanos. Y esto a veces suponía una frustración como periodista importante, porque me ocurrió llegar a la agencia y recibir llamadas de personas que habían leído informaciones que yo escribía para la agencia en Teletipos, pero que luego recogían muchos medios de comunicación españoles y querían saber más o que yo les pudiera dar más detalles, normalmente desde la desesperación, por desgracia, porque tenían un familiar, por ejemplo, que tenía un tumor y habían leído que había un estudio en fase in vitro, o fase 1, o bueno, un estudio clínico, pero que todavía quedaba mucho para que realmente eso tuviese aplicación, y ellos hablaban desde una situación desesperada y seguramente de un diagnóstico poco compatible con la esperanza en ese momento, ¿no? Entonces, ahí aprendí que es complicado y aprovecho la charla para pediros en eso siempre la máxima colaboración posible para que la sociedad siga conectada con la ciencia, sobre todo en este momento en el que lo está debido a la pandemia, y sepamos entre unos y otros mantener ese equilibrio de que mantengan el interés por la ciencia sin pasar determinadas líneas que nos lleven a equivocarnos, ¿no?, en los enfoques y en hasta dónde podemos y cómo contar. Y la segunda cosa que descubrí fue el efecto Matilda, sobre lo que yo en ese momento no conocía el término. Me di cuenta, cubriendo esos congresos y esos foros, no siempre eran internacionales, que apenas había mujeres defendiendo esos proyectos o presentándolos, aunque luego sí estaban por allí, y a veces cuando ibas a hablar con ellos para hacer un reportaje de más profundidad sí que había mujeres, pero normalmente no eran las jefas o las portavoces de los proyectos, y ya no os quiero contar cuando estábamos hablando de foros donde se reunían, por ejemplo, los máximos representantes de instituciones de investigación o de ciencia. Creo que sabéis bien de lo que hablo, ¿no? Las mujeres, si ahora siguen pudiéndose contar con los dedos de las manos, pues imaginaros lo que era hace 20 años. Ha habido un cambio importante, aunque todavía hay que avanzar mucho, pero ya en aquel momento descubrí de alguna manera lo que era el efecto Matilda, y precisamente intentando de alguna manera, a través de mi trabajo periodístico, aparte de contar los proyectos, pues también destacar eso que de alguna manera Matilda Joslin también trató de hacer a través de sus colaboraciones en el Ciudadano Nacional, ¿no?, el periódico en el que ya en el siglo XIX ella colaboraba, y decidió que una columna al menos semanal debía ir dedicada a esas mujeres, sobre todo de ciencia, que eran acalladas porque los avances que ellas hacían normalmente los promocionaban hombres, era lo normal, no solo en la ciencia, ¿no? Sabemos que también en la literatura, en la filosofía, en cualquiera de las artes en general, y cuántas escritoras conocemos que tuvieron que llegar hasta nosotros con seudónimo durante muchos años, y algo parecido ocurrió en la ciencia. Mientras mi carrera profesional avanzaba, pues me di cuenta de que en los medios de comunicación ocurría algo parecido. Las mujeres estábamos allí, pero en general no estábamos en los puestos relevantes, ni mucho menos. Eso era algo anecdótico hace 20 años. Y además, según avanzó mi carrera profesional, pues yo fui enfocando mi carrera a otra de mis vocaciones, aparte del periodismo, que era la política, ¿no? Y conseguí unirlo dando el salto a la sección de política. Y allí junto, en ese momento, y esto es curioso, otras compañeras, porque coincidió en un momento en el que habían salido de la agencia hombres que cubrían las plazas para hacer otras cosas, incorporarse a gabinetes de comunicación institucionales, etc. Coincidió en ese momento que un grupo de mujeres cogimos las riendas de la sección, incluida con una jefa que teníamos en ese momento que también era mujer. Y entonces éramos casi todas mujeres las que nos dedicábamos a seguir a los principales partidos, a cubrir la información del Congreso, de los tribunales, de la Casa Real, a hacer el gobierno, cubrir la actividad de los ministros, del presidente, y también la actividad internacional. En eso fue lo que yo me especialicé poco a poco, después de haber cubierto a varios partidos distintos, lo cual es muy enriquecedor, como haber hecho información en las cámaras, en el Congreso y Senado durante mucho tiempo.
me convertí en corresponsal política y entonces cubría la información de gobierno en España y la información internacional de los presidentes del gobierno fuera, empezando por José María Aznar, que fue el primer presidente con el que yo empecé a viajar fuera, viviendo toda aquella etapa, por ejemplo, pues de la guerra de Irak, de acercamiento a Estados Unidos, o recordaréis todos, ¿no?, cuando íbamos a Texas a poner los pies encima de la mesa del presidente Bush y todas aquellas cosas, ¿no? Pues después lo mismo con distintos presidentes del gobierno. De allí pasé al periódico de Cataluña, que me fichó en un momento dado para su sede en Madrid, para hacer política también, ya como redactora de política, y estuve también varios años con esas labores hasta que finalmente me ofrecieron ser la delegada del periódico en Madrid, que es, bueno, pues la máxima responsable del periódico en Madrid. Es un puesto de confianza de la dirección del periódico, ¿no?, en ese momento. Acepté y desde ese momento tuve 23 personas a mi cargo en Madrid. Y recalco el dato de los 23 porque es importante. Según un estudio de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, que fue difundido el año pasado, no hace 10 años o 15 años cuando ocurrió esto, solo el 4% de mujeres periodistas que tienen a su cargo equipos de gestión tienen equipos de más de 10 personas. Esto es bastante llamativo, ¿no?, y bastante significativo, y tampoco hay muchas mujeres en los cargos directivos de los medios. Hemos ido avanzando en los cargos intermedios, entre otras cosas porque ocupamos las clases y las universidades, y entonces es casi inercia, ¿no?, ley de vida, pero bueno, seguimos encontrándonos con mucho techo de cristal a la hora de avanzar a los puestos más importantes y de máxima responsabilidad, como ocurre en el mundo de la ciencia o en el mundo sanitario o en otros mundos profesionales. Y mucho del trabajo que hacen mujeres en esos puestos tiene el efecto Matilda encima y es invisibilizado en muchas ocasiones, ¿no? Hace un año y medio mi carrera volvió a dar un vuelco profesional porque me ofrecieron ser la directora adjunta del periódico. Me lo ofreció la directora que teníamos en ese momento, Ana Cristeto. Yo lo acepté y después fui ratificada en el cargo por el director que tenemos actualmente, que es Albert Saez, que también ha contado conmigo en esa responsabilidad. ¿Me costó aceptar? Sí, me costó. Y esto es un punto en el que me gustaría parar, ¿no?, y reflexionar. Me costó porque yo tenía algunas dudas que me hacían pensar si yo debía aceptar ese puesto. Tenía dudas sobre si podía ejercer la responsabilidad de ser directora adjunta de un periódico tan importante y con tanta solera como el periódico desde Madrid, yendo y viniendo, y por supuesto con los medios telemáticos, pero desde Madrid era mi primera duda. Me costó también pensar si podía, si estaba preparada para ejercer esa responsabilidad y estar al nivel de lo que se esperaba de mí para un medio tan relevante. Me costó pensar si esa responsabilidad iba a hacer que no pudiera ejercer una de mis pasiones, como me gustaba con tanta intensidad, como es el periodismo, ¿no?, y como es seguir testando lo que hay en la calle, en mi caso en la política, seguir en contacto para contar directamente todo aquello. Y me encontré con que cuando le preguntaba a compañeros veteranos para tomar una decisión lo más fundamental posible, me encontraba con el comentario de que este tipo de dudas solo nos surgían a las mujeres. Que cuando a los hombres les ofrecen un puesto directivo, un ascenso, tienen muy poco que pensar en general. Puede ser que esto sean dudas que solo nos surjan a las mujeres de manera general. También es verdad que cuando consultaba aquello me hacían comentarios que supongo que no le hacían a los hombres cuando les consultaban por un posible ascenso, si es que les consultaban, ¿no? Me preguntaban, por ejemplo, qué pensaba hacer con mis hijos, tengo dos niños pequeños,
un niño de 8 años y una niña de 4, y me preguntaban qué iba a pasar con mis hijos. Dudo que eso se lo hayan preguntado al resto de directores adjuntos que ha tenido el periódico, que no eran mujeres, sinceramente, lo dudo. Me advertían también de que, bueno, que tenía que variar algunas de las cosas que me habían visto al ser delegada en Madrid, como la protección o seguramente ese interés que tenía por cuidar al equipo, porque, bueno, no podía ser una madre, ¿no? Es decir, poco a poco y seguramente sin ser muy conscientes de lo que hacían, no eran todos los que consultaban, pero sí me ocurrió bastante, me estaban tratando de alguna manera de marcar el camino y decirme que si iba a ocupar un puesto, como hubiera dicho mi abuela Isabel, de la que se hablaba al principio, de hombre, tenía que seguir un camino y unos ratios y una manera de gestionar equipos de hombre, porque si trataba de utilizar una empatía o una sensibilidad con la que se nos asocia a las mujeres o a lo femenino, pues quizá no podría desarrollar mi trabajo como debía hacerlo según los estándares de los hombres. Por supuesto que al fin y al cabo son los que habían ocupado esos puestos durante muchos años y entonces no hay otros baremos con los que comparar. Pues no. Sinceramente, no he renunciado a ninguno de los estándares que yo había adoptado en mi forma de gestionar equipos, sean mejores o sean peores, porque me parece que no tengo por qué renunciar a una de las patitas de mi cromosoma XX para convertirlo en otra cosa y poder ocupar un cargo. No creo que tenga que pedir perdón ni ponerme una corbata para ejercer con la sensibilidad que tenga, sea mejor o peor, un cargo determinado en un medio de comunicación o en cualquier tipo de empresa. Y en cuanto a mis hijos, están perfectamente cuidados, porque en mi caso lo que tienen es un padre también que por supuesto los cuida y se preocupa por ellos como lo hago yo, y al que deberían hacerle supongo la misma pregunta que me habían hecho a mí. En mi vida personal no es un problema, pero es absolutamente llamativo que fuese una de las preguntas que más me hicieron cuando acepté o cuando estaba en vísperas de aceptar un puesto que finalmente acepté, y que después, cuando he hecho otros trabajos en el periódico, me he dado cuenta que es una pregunta que nos hacen en general a todas las mujeres que sí que tenemos hijos y que decidimos optar a puestos de responsabilidad. Acepté el puesto, acepté la responsabilidad que conlleva, que es mucha, acepté el vértigo, que yo creo que es bueno tenerlo porque significa que respetas lo que estás haciendo y que te lo tomas en serio y que sabes lo que implica. Y también traté desde el principio de aprender y enfocar que la sensibilidad no solo de una mujer, sino para y con las mujeres debía estar presente en mi trabajo, y debía tratar de llevar eso al periódico, que era un sitio que ya tenía una línea editorial claramente de mujer. Eso no cambiaba ni con mi llegada, ni había cambiado con la llegada de la directora anterior, ni con otras adjuntas que había habido previamente a mí, que no me quiero olvidar de ellas, ni con ahora la llegada de otra compañera adjunta que tengo, con la que comparto puesto y nombre, que se llama también Gemma, y sensibilidad, ¿no? en estas materias, y además tiene un director que nos permite y avala que lo hagamos de esta forma. Ya habíamos empezado a impulsar todavía más de lo que ya lo hacía el periódico hace unos años, los temas de mujer. Además hay que tener en cuenta que el 8M de 2018 supuso un revulsivo, yo creo que transversal, en muchísimas empresas, en muchísimas instituciones, también en los medios de comunicación, un revulsivo que cambió muchas cosas. No solamente es que decidiéramos poner el foco totalmente en un día concreto para la mujer, sino que no hicimos solamente huelga, ejecutivas, directivas, periodistas, jefas intermedias, compañeros también que se unieron a esa protesta, que saliéramos a la calle. No fue solo eso, es que revisamos formas de hacer, formas de enfocar los temas, miradas,
hablamos de lo que nos había pasado hasta ese momento en las relaciones. Y no solo desde el punto de vista del reparto de trabajo, de las jerarquías profesionales, de cómo habíamos compatibilizado eso o no con nuestra vida personal, si nos lo habían permitido o nos lo habían puesto más difícil que a los demás. La manera en la que nos habíamos tratado y nos habían tratado en las relaciones, compañeras que contaban casos de acoso, empezamos a hablar de lo que nos molestaba, de la carga mental, de cómo teníamos que tener unas normas de convivencia para que nosotros nos sintiéramos cómodas, inconfortables, trabajando con sobre todo determinados hombres que no acababan de aceptar en qué momento histórico estábamos, ¿no? Fue fundamental y fue revolucionario y tuvieron un papel importantísimo, y creo que seguramente compartiréis la idea, las más jóvenes de la redacción, no solo las más veteranas. Y eso es fundamental, porque eso significa continuidad. Es decir, no fue algo que sucedió una vez y lo aparcamos, no se va a parar en ningún ámbito. Y eso es muy importante. Aunque no tengamos que tener esa apoteosis de foco todos los días, yo creo que precisamente lo que nos enseña el 8M es que es un punto de inflexión, pero hay que abrir el foco a los 365 días del año. A partir de ahí empezamos a hacer un mayor número de especiales. En alguno de ellos nuestro participó María Blasco, por ejemplo, y que tuvo bastante aceptación, ¿no?, de nuestras lectoras y de nuestros lectores, que fue una manera de llevar a mujeres que todos reconocemos porque han conseguido de alguna manera triunfar o ser importantes en sus profesiones, las llevamos a un debate y a unos cuestionarios que en los alrededores del 8M o en las cafeterías del trabajo, cuando bajábamos a tomar café con otras compañeras, conversaciones que teníamos asiduamente, ¿no? Pues en las que hablamos de si tenemos o no miedo cuando vamos solas a casa, si alguna vez nos habíamos sentido acosadas, cómo llevamos la carga mental, cómo es de compatible nuestra vida y nuestra exigencia profesional con nuestra vida personal y familiar, qué es lo que tenemos que cambiar, ¿no? Cuáles son nuestros roles y cuáles queremos romper, cómo es nuestra relación con nuestros compañeros, si tenemos algunas amigas o cercanas que hubieran sufrido violencia machista, cómo habíamos reaccionado ante eso, si realmente estamos preparados para hacerle frente en nuestro entorno más cercano. Y funcionó muy bien porque fue una manera de conectar a mujeres ya empoderadas con mujeres que seguramente no tienen esa notoriedad pública, pero fue una manera de que viésemos unas y otras que en realidad tenemos los mismos problemas en distintas circunstancias y que estamos llamadas a tener una alianza para intentar romper esas barreras, las nuestras, un homenaje a las que lo estuvieron antes, como Matilda y las suyas, y sobre todo una alianza que le debemos a las que vienen por detrás, y entonces no podemos perder esta oportunidad. Pero como os digo, la reflexión más importante de los últimos años y de los últimos meses, y la hemos hecho también en el periódico, es que los especiales están bien y las columnas como las que inventó Matilda en su diario neoyorquino están bien, pero no son suficientes ya. Ahora hay que ponerse las gafas moradas, y estamos obligadas, para hacer el periódico cada día, desde la primera página hasta la última. Para analizar los contenidos que damos en las webs o en las redes sociales, desde la primera pieza hasta la última, porque si no, no lograremos avanzar. Hay que hacer esos especiales, desde luego, pero tenemos que conseguir que no haya más Matildas ni en la ciencia, ni en ningún otro ámbito institucional, ni empresarial, ni social. Y para eso necesitamos cada día, cada cosa, por pequeña que sea, mirarla con los ojos morados y parar hasta donde lleguemos. Evidentemente no vamos a poder controlarlo todo, dominarlo todo, es imposible, pero nuestro deber y nuestra obligación es abrir ese tipo de debates en seminarios, pero también en el ámbito más pequeño de las relaciones que tenemos cada día, laborales, familiares, de amistad, con nuestros hijos, con nuestros mayores. Tenemos que llevar
el debate y el foco a todos los ámbitos, y nosotros en el periódico estamos obligados a hacerlo, si podemos, desde que abrimos el chiringuito del periódico, que ahora ya al ser web y multimedia es 24/7 realmente, y controlar todo lo que podamos que eso sea así, y recibir con deportividad las críticas que podamos recibir, que son sanas, cuando esa mirada se nos vaya o las perdamos, porque es una bandera. De hecho, nosotros para eso, y esto fue una idea de nuestro director actual, y yo creo que es muy buena, hemos utilizado una técnica que es propia del marketing, la utilizan muchas empresas para diseñar el tipo de productos que quieren hacer, ellos más con un fin comercial, pero nosotros también con un fin editorial, ¿no? Hemos creado un personaje, que en nuestro caso se llama María Creus, y que nos acompaña constantemente ya en todas las reuniones, en nuestra vida, hablamos de ella como si existiera, con familiaridad, y es una mujer que es un prototipo de nuestra lectora. Nosotras tenemos fundamentalmente lectoras, a la que le hemos puesto un nombre, un apellido, pero también unas características, unas prioridades, una serie de gustos, y cuando pensamos los temas, pensamos en ella. ¿Y qué le gustaría a ella? ¿Y qué enfoque le gustaría a ella, ¿no? Y María, sobre todas las cosas, es una mujer también feminista, concienciada, con muchas otras cosas, no solo con el feminismo, pero por supuesto con el feminismo también, y que está preocupada porque eso que le ha ocurrido a ella en su historia y en su labor profesional, pues no le ocurra a su hija, que la tiene, y no le ocurra a sus compañeras de trabajo, a las más jóvenes, y además está muy interesada en que otros colectivos de mujeres aparezcan diariamente en su vida y en los medios que lee con naturalidad, sin que continuamente tengan que estar resaltadas por algo concreto y especial. Y en eso estamos, en llegar a una sinergia con nuestros lectores, con nuestras lectoras, aunque también es muy importante que ellos empiecen a ver esto con total normalidad y se acostumbren, enfocando cada día lo que hacemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos a alguien que para nosotros ya tiene cara y ojos, porque hasta se los hemos puesto, que es María, ¿no? María Creus, ese personaje que nos acompaña y nos ayuda a hacer esto. Precisamente haciendo este ejercicio y pensando, por ejemplo, en Navidad, cuando tenemos que diseñar una serie de temas especiales, que querría ver como resumen del año, de un año especial y nefasto y trágico y dramático, María Creus, a la que ya le habíamos contado la pandemia desde muchísimos puntos de vista, por supuesto también científico y sanitario, pues pensamos en hacer un especial que hicimos, que fue el de las mujeres líderes en el 2020. El 2020, el año del liderazgo femenino, es un especial que hicimos en el periódico, le dedicamos un tema del día, que es una sección con la que sale el periódico en papel, la versión de papel, pero en versión web hicimos un multimedia muy especial también para nosotros, en el que quisimos contar que en el año de la pandemia, precisamente, había un montón de mujeres en el ámbito científico, en el ámbito político, en otros ámbitos como el deportivo, que habían brillado por encima de la media, ¿no? Superando la adversidad, y a pesar de que habían tenido en muchos casos doble barrera por tener que compaginar los efectos que todos habíamos tenido en la pandemia, los efectos que habían tenido muchas mujeres por tener que convertirse en cuidadoras a la fuerza, ¿no? Por los efectos del virus, más compaginar con sus trabajos, en muchos casos no solo muy exigentes, sino fundamentales para salir de la propia pandemia, como el caso de las científicas o de las sanitarias, ¿no? Si queréis ver este trabajo, lo podéis hacer porque se lo he pasado a las organizadoras para que lo puedan repartir. Y en ese caso sí que lo hicimos. Perfecto. En ese caso sí que lo hicimos de una manera especial y muy visual y muy visible, para zarandear, ¿no? En un momento como los días de Navidad, en los que había mucha gente de vacaciones que podía dedicar más tiempo a la lectura, pues que pudieran sopesadamente reflexionar sobre ello. Y después, el 24 de enero, decidimos hacer otro especial. Es decir, ya llevábamos cada día a mujeres de ciencia en nuestras páginas y en nuestras piezas en web de COVID, que son muchas, y van a seguir siendo muchas, me temo, de eso sabéis seguramente
más que yo, pero me temo que va a ser así durante muchísimos meses y desde todas las perspectivas posibles, pero decidimos hacer un especial explicándole a María Creus, en primer lugar, y por tanto a todos nuestros lectores y lectoras de distintas edades y sensibilidades, quién era Matilda, qué es el efecto Matilda, y le dedicamos una portada y varias páginas especiales del tema del día a las científicas españolas que de alguna u otra manera son silenciadas todavía hoy en el siglo XXI y que han decidido, cosa que aplaudo, y que impulso desde el periódico justo al resto del equipo directivo y de los compañeros también periodistas de mi medio para difundirlo lo máximo posible. Han decidido unirse para que este efecto se conozca y conseguir romper determinadas barreras que seguimos teniendo. Hicimos este especial contra el olvido, poniéndolo en primer plano, explicando que estas mujeres no solamente están en la primera línea de la ciencia, bueno, de las vacunas, ¿no? Gracias al interés notabilísimo que despierta todo contenido que tiene que ver con el coronavirus, hemos ido aprovechando para ponerle también a la ciencia en lo máximo posible cara y ojos. Contar también la historia que hay detrás de los descubridores de las vacunas, por ejemplo, y una de las historias que más interés ha recogido es la historia de las mujeres que están detrás de las vacunas, a las que les ha costado por esos roles, ¿no?, que tenemos todavía impuestos, les ha costado llegar un poco más que a los demás, y hay que aprovechar este momento. Nosotros lo vamos a hacer sin duda, y yo os invito a que vosotras entendáis que esta alianza que ya supo ver Matilda en el siglo XIX, esta alianza la mantengamos y la hagamos, la doblemos, la impulsemos y aprovechamos el momento en el que estamos pues para darnos espacio, ¿no? Vosotros, para hacernos llegar la ciencia y cómo comunicarla a la sociedad de una manera sencilla, para que no dé miedo acercarse a ella, o no vayamos con la agonía de querer un resultado, sino entender qué es la ciencia, que no solo la ciencia no ha nacido con el COVID, sino que ya estaba ahí, que gracias a todo el trabajo que se ha hecho anteriormente y a muchísima inversión, digámoslo, llevado por la gravedad del virus, ha hecho que haya resultados en muchas cosas de una manera muy rápida, pero que esta ciencia está para quedarse, que tenemos que también hacer un llamamiento a los poderes públicos para que estos presupuestos de los que ahora nos están hablando no sean flor de un día, sino que se vea, se sepa y se defienda que ni la ciencia ni la sanidad, por ejemplo, o la educación, que viene como base de esa sanidad y de esa ciencia, pueden sufrir los recortes que han sufrido en determinados momentos, porque nos estamos jugando mucho más, ¿no?, que una partida presupuestaria. Nos estamos jugando el presente y nos estamos jugando el futuro. Y a partir de ahí, insisto, yo que no quiero enrollarme mucho porque me gustaría que me hicierais preguntas si estáis interesados, me parece seguramente lo más rico de esta charla. Creo que tenemos una oportunidad de oro para rendir homenaje y saldar esa deuda con Matilda, para formalizar esa alianza, por ejemplo, entre científicas y periodistas, y hacer de este año el año de la ciencia, y el año en el que claramente, por ejemplo en España, las mujeres científicas dejaron de estar invisibilizadas y además dieron un paso adelante, hicieron las reivindicaciones que tuvieron que hacer, se unieron para ello, buscaron esas alianzas para lograr tener más eco, y estuvieron en todos los foros que pudieron estar para decir que ellas también estaban allí en un momento como este, que es el año, el 2020 y el 2021, seguramente el año de la ciencia, que es de lo poco que ha tenido bueno el COVID, en situar eso a los ojos de toda la sociedad. Y además os animo a que esa alianza sirva para que no solo lo pongamos a los ojos de los que ahora en este momento leen periódicos de esas generaciones, o ven los medios, o miran las redes sociales, sino para las generaciones que lo empiezan a hacer, o que todavía son tan jóvenes, ¿no?, o tan niños que no lo han empezado a hacer, pero que necesitan ver a referentes
pues, en el mundo de la ciencia, en el mundo del periodismo, en el mundo de la política, en el mundo de la cultura, para pensar que esas oportunidades también pueden entrar dentro del catálogo de las profesiones que quieran hacer. Y a veces los referentes son muy importantes y que esos referentes no solo sean hombres. Si el 35% del alumnado matriculado en carreras científicas, técnicas, ingenierías, matemáticas son mujeres en estos momentos, según los datos de la UNESCO, significa que nos queda muchísimo trabajo por hacer, porque ahí hay algo que seguramente no es solo cuestión de voluntad y de vocación, que la puedes tener desde una etapa muy temprana, como fue en mi caso, aunque no recuerde muy bien por qué. Seguramente hay un problema de referentes, un problema de machismo durante muchas décadas en determinadas profesiones y un problema de que ahora que tenemos la oportunidad no estamos rompiendo suficientes cristales para que esos techos no tapen el camino que pueden y deben recorrer nuestras hijas, nuestras compañeras y las niñas que en estos momentos están estudiando en los colegios. Yo os animo a esto, os animo a seguir haciendo seminarios y charlas como estas mientras sea necesario, porque ojalá veamos el final nosotras como generaciones y no por lo menos la siguiente de este tipo de charlas, porque ya no sea necesario hablar de las brechas, pero mientras tanto yo creo que es necesario hablar de ello y hablar cómo lo hacemos nosotras, aunque haya hombres que nos digan que con ese tipo de sensibilidad o haciendo ver cuáles fueron nuestras dudas o nuestros puntos débiles, lo que estamos haciendo es mostrarnos más débiles. No, eso es querer meternos en unos ratios de hombres y ahora que empezamos a llegar a los puestos tenemos que cambiar esas formas de medir. Para mí eso no es un defecto, más bien es una virtud, porque el hablar de los problemas que tenemos y de las dudas que tenemos y nos ha generado llegar donde hemos llegado nos permite juntas buscar soluciones, aplicárnoslas nosotras mismas, aunque en algunos momentos pueda ser tarde, y sobre todo dejárselo como legado a las generaciones que vienen detrás para que no se enfrenten a este tipo de situaciones mortales. Entonces, bueno, termino diciendo que no más Matildas, ni para vosotras, ni para nosotras, ni para ninguna mujer en el siglo XXI, sea cual sea la profesión que quiera hacer. Muy bien, pues muchas gracias, Gemma. Gracias por compartir tus vivencias, tus dudas y vértigos, que yo creo que también pues, nos viene muy bien a todas las que nos planteamos igual dar pasos que exigen mayor responsabilidad. Ahora pues abrimos turno de preguntas. Para los que no estéis familiarizados con Zoom, abajo en la pestaña de participantes, si entráis ahí, hay una opción para levantar la mano. Y bueno, quien vaya levantando la mano, pues le doy paso y si quiere puede encender la cámara. Veo que María, nuestra directora, quiere ya preguntar. Adelante, María. Bueno, muchas gracias, Gemma, por la charla. Me ha gustado mucho y sobre todo me ha gustado que compartas tus experiencias vitales, que al final es lo importante, ¿no? Que compartamos cuáles son los impedimentos con los que nos hemos encontrado, porque puede haber muchas otras mujeres que están pasando por lo mismo. A mí, por lo menos, me gustó mucho un libro de Sheryl Sandberg que se llama Lean In, donde Sheryl Sandberg era, no sé si es todavía, vicepresidenta de Facebook. Y bueno, pues que alguien con ese nivel de poder, ¿no? Pues contara cuáles eran las miserias, ¿no? Con las que se iba encontrando por ser mujer, pues es algo importante, ¿no? Porque puede llevar a que otras mujeres pues se identifiquen con ello y luchen contra ello. Yo te quería preguntar por algo que a mí siempre me ha llamado la atención, que es bastante peliagudo, que son los casos de periódicos muy importantes que han tenido mujeres directoras. Estoy pensando ahora en el New York Times con Abramson. Creo que duró muy poquito, del 2011 al 2014, y no salió muy bien, no salió muy bien parada, porque creo que pidió un aumento de sueldo porque se enteró que su predecesor cobraba muchísimo más que ella y bueno, al final pues tuvo que irse del New York Times. En el caso de Le Monde con Nuyaret, que creo que estuvo en este caso solo un año directora,
porque a pesar de que bueno, sus compañeros la habían apoyado y tenía muy buena imagen de ella, en el momento que llegó a la dirección del periódico, más o menos se volvieron en contra, la acusaron de que era muy déspota, muy autoritaria, etcétera. Bueno, en fin, llama un poco la atención que haya tan pocas mujeres directoras de periódicos muy influyentes y que si las ha habido, que hayan durado tan poco. Entonces aquí te quería preguntar un poco cuál es tu opinión sobre estos casos o cuál es cómo vives tú esto, ¿no? Yo creo que es evidente que en España tenemos una carencia en este sentido importantísima. Eh, oí en la charla que la seguí, que hizo Pepa también con vosotras, que os contó, y es verdad que en la prensa que no se edita en Madrid es más usual que haya mujeres directoras. Yo, por ejemplo, pertenezco a un grupo, el Grupo Prensa Ibérica, que tiene mucha prensa regional y ahí es más normal, fijaros, ¿no? Qué llamativo, es más normal que haya mujeres en la dirección de los periódicos. Yo tengo varias compañeras que no es que sean las adjuntas, es que son las directoras del periódico y además lo hacen notablemente bien. En la prensa, en la Champions League, digamos, ¿no? de la prensa es más complicado encontrárselos. Y la explicación es la misma a por qué no hay tantas mujeres como estás tú dirigiendo, ¿no? o teniendo unos puestos de responsabilidad máxima en los medios de comunicación, pues porque nos lo ponen más difícil, porque cada vez más se fijan en nosotras también, es verdad, para darnos las mismas oportunidades que a nuestros compañeros y medirnos por nuestros méritos profesionales para llegar a determinados puestos, pero hay que conseguir que esto lo hagan también para cuando se está pensando en la cúspide de la pirámide. En el país hemos tenido un ejemplo reciente con Sol, ¿no? Soledad Gallego Díaz, que en mi opinión lo ha hecho francamente bien. Ella también desde el principio había advertido que ese puesto lo cogía para un tiempo determinado. Yo no tengo ningún problema en que Soledad se marche en el momento en que ella considera que ya se debe marchar, porque además lo había advertido. Seguramente lo que me queda la espinita es por qué no lo fue antes, ¿no? Porque hubo otros compañeros y no pudo serlo ella antes cuando estaba sobradamente preparada o tenía las actitudes. Incluso en mi opinión lo hizo mejor que otros predecesores, ¿no? Y seguro que vendrán compañeras que sucederán a Sol y que lo harán también o mejor que ella. Pero tú me hablabas de ejemplos concretos en los que siempre la medición, siempre hay por medio, si eres directora y tienes que tener un sueldo menor porque eres mujer. Una cosa es que te bajen el sueldo porque estás en una época de crisis y se lo bajarían igual si hubiera un hombre que si hubiera una mujer, y otra cosa es que te lo bajen a ti por ser mujer en un periodo donde no hay otra justificación. O si esa mujer era muy autoritaria. Le recriminaron a los otros directores autoritarios que fueran así. Es lo que os explicaba un poco antes, ¿no? Que enseguida te juzgan no solo por tu capacidad profesional, sino o te tratan de inducir a cómo debes gestionar los equipos, algo que no hacen con los hombres. Y a mí me lo han hecho amigos. O sea, no hablo de... no nos confundamos, porque si solo fueran nuestros posibles enemigos o adversarios sería fácil. El problema es que lo hacen también con buena voluntad, porque es la educación que han recibido y siguen teniendo esa mentalidad, hombres que nos quieren de nuestro entorno y que creen que nos están dando un buen consejo, pero cuando te paras con frialdad a mirarlo, lo que te están diciendo en el fondo es el mismo mensaje que me daba mi abuela Isabel, que venía de donde venía, con una pátina más moderna y del siglo XXI, pero lo que te están queriendo decir es que esto en el fondo es una profesión de hombres y que si tú quieres sobrevivir ahí tienes que comportarte como un hombre y tienes que seguir unos caminos y unos gestos y una manera de, pues eso, de relacionarte con tu propio equipo de hombres. Pues yo lo siento, pero me niego. No sé si mi forma de relacionarme es de mujer. Quizás sí,
pero bueno, es que da igual, es que soy yo y no lo voy a... Cambiaré lo que me hagan ver y eso lo agradezco, que es un defecto, pero no porque me estén diciendo que eso te puede llevar a, si tienes demasiada sensibilidad, que te vean como una madre, pero por favor, ¿no? Entonces yo lo que creo que tenemos que hacer es no dejarnos impresionar por ese tipo de comentarios. No tenemos que cambiar nuestra forma de entender cómo debemos ejercer nuestra profesión. Es más, yo creo que tenemos que abrir puertas a distintas miradas, a que sean compatibles y a no dejarnos avasallar. Es lo que tenemos que hacer y cometer los errores que sean propios de cada persona que ejerce una profesión, pero no porque tu cromosoma sea XX o XY, de verdad, es que esto ya basta, ¿no? Y nosotras mismas somos las primeras que este tipo de comentarios tenemos que pararlos y no tenemos que dejarnos someter por ellos, no son válidos, no son comentarios ni criterios profesionales. Totalmente de acuerdo. Sí, no he mencionado a Sol Gallego porque, como bien has dicho, ella dijo desde el principio que no quería estar más que un par de años, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo contigo que es una gran pena. A mí también me gustó mucho el país durante la época de Sol Gallego y, bueno, por eso no lo he puesto como ejemplo, porque en este caso es ella la que voluntariamente, digamos, se va de la dirección. Ahí simplemente nos hubiera gustado seguramente que hubiera sido elegida antes, ¿no? Para desarrollar más años de carrera en la dirección. Bueno. Muchas gracias, Gemma. Muy bien, Gemma, pues tenemos más preguntas. Mariajo. Hola. Ya lo habéis comentado un poco, pero me ha gustado mucho y encima luego has vuelto a insistir contestando a María Blasco, lo de la forma de ejercer el liderazgo de las mujeres, ¿no? Yo creo que es súper importante lo que has dicho tú, o sea, que no perdamos o sea, la forma que tiene cada persona, ¿no? de ejercer ese liderazgo y de dirigir equipos, porque al final, o sea, yo creo que podemos aportar, o sea, que el liderazgo femenino, aparte de igualdad de oportunidades y etcétera, etcétera, yo creo que es que beneficia, porque tenemos otras formas de hacer, tenemos, pues como decías tú, ¿no? O sea, que te quieren masculinizar, ¿no? O ser más... Y entonces yo creo que todos nos vamos a beneficiar de que haya mujeres en puestos altos, porque es formas diferentes de llevar equipos que complementan, que, ¿sabes? Entonces, bueno, no quería preguntar nada, simplemente justo lo has vuelto a subrayar, pero que me ha encantado escucharte, me ha encantado que dijeras que tú no ibas a renunciar o que creías que no debías renunciar a tu forma personal, ¿no? de hacerlo, simplemente porque estés en un puesto más alto. Y nada, que me alegro mucho, que ojalá que muchas mujeres no cedan a ese tipo de comentarios, ¿no? Porque a veces, pues mi sensación es que a veces sí que, yo creo que más en el pasado, quizá mujeres que han tenido que, pelear, o sea, o sea, nosotras tenemos que luchar mucho, pero me refiero ya a mujeres más mayores, ¿no? Que a lo mejor ya no están en estos puestos, que se masculinizaban un poco más, ¿no? Un poco o sea, era la guerra, ¿no? Tenías que sacar Para los dientes. sobrevivir. Exacto, era un tema de supervivencia. Entonces, me parece maravilloso escucharte a ti decir eso, de mantener tu estilo, de tu forma de dirigir y no ceder a consejos, incluso de buena intención, ¿no? O sea, vamos, que me encanta escucharlo porque es algo que a mí siempre me preocupa un poco, ¿no? Que lleguen las mujeres, pero que sigamos con esa forma de hacer, ¿no? Y no aportemos cosas distintas que pueden beneficiar, pues, bueno, creía que era importante. O sea que nada, muchas gracias, me ha encantado escucharte. Gracias a ti. Muy bien, tenemos otra pregunta. Celia de la Calle. Yo tenía dos preguntitas, una es la misma que estaban comentando, pero yo quería ir un poquito más allá, ¿no? Comentabas que incluso amigos tuyos te han dado consejos acerca de cómo dirigir, ¿no? Y yo imagino que tú, desde lo que estás contando, pues les habrás de alguna manera parado los pies, ¿no? Y quería saber un poco qué cosas buenas, si ves que con el tiempo, ¿no? En plan, desde el momento en el que tú entras como directora adjunta, a medida que va pasando el tiempo, a medida que tu manera de hacer se va calando, ¿no? Si ves que, pues sobre todo hombres, pero también mujeres, porque yo creo que el machismo lo tenemos todos dentro, queramos o no queramos, o no luchemos contra él, ¿no? Si crees que va habiendo progresiones hacia ciertas maneras de hacer que son un poco diferentes a como se hacían antes y que van calando, ¿no? Y ves, pues eso, amigos tuyos o gente que tal, que hay una progresión en el tiempo con la manera de hacer de una mujer, digamos.
Sí, pero ahí yo tengo dudas, ¿eh? Yo cada día tengo dudas si la forma, no solo, no me miro tanto a mí, pero veo como, por ejemplo, el resto del equipo con el que dirijo el periódico, no hay un director, os he dicho que tengo otra compañera, directora adjunta, se llama también Gemma Martínez, con la que comparto muchísimas cosas y sensibilidades y forma de ver, un equipo de subdirectores, aunque también hay otra compañera, Carol. ¿Hay diferencias? Pues a ver, tengo compañeros que también comparten esa sensibilidad y forma de ser. Entonces, pues te digo que a veces tengo dudas de si esa forma de entender cómo hay que gestionar los equipos es de mujer, así es como lo ven desde fuera. Yo creo que es lo que hay que hacer, pero no sé si realmente hay que ponerle esa etiqueta. Desde fuera sí se la ponen, porque seguramente por tradición asocian determinadas formas de llevar la dirección a una mujer. Pero ahora yo veo compañeros que también utilizan ese tipo de prácticas, pues que huyen, por ejemplo, de las imposiciones, del porque sí, del látigo, de las malas formas, o que tienen contacto y que consideran que un equipo no es solamente que también al que tienes que dirigir y conseguir una productividad y que haga un trabajo y que siga una línea editorial y que cumpla unos estándares de calidad, todo eso de acuerdo, pero eso hay muchas maneras de hacerlo. Supongo que como la gestión de un equipo científico, tú puedes tener el objetivo de conseguir, imagino, que el objetivo de conseguir un resultado de una investigación, etc. Ahora, ¿cómo llevas al equipo hacia esa investigación? Hay muchas maneras, ¿no? Pues ganar el respeto o puedes imponer la autoridad, puedes estar pendiente de las necesidades de tu equipo y tratar de que dentro de lo posible y de que todos sabemos que estamos en un trabajo, tengamos una cierta zona de confort que nos permita compatibilizar nuestro trabajo con una cierta seguridad en nuestra vida personal y familiar, porque el trabajo no nos impone unas reglas inamovibles de cómo hay que hacer ese trabajo siempre que sea posible llegar al trabajo. Simplemente es echarle un ratito para pensar cómo lo hacemos para que las personas que trabajan con nosotros estén más cómodos. Y cuando, te aseguro que cuando están más cómodos aumenta muchísimo la productividad. Creo que lo sabemos todos. Un buen ambiente de trabajo mejora muchísimo también la productividad, aparte del bienestar en general, ¿no? No es lo mismo estar riéndose a ratos con los compañeros que estar viendo por dónde te va a venir la puñalada o el grito de turno. Y al final es un trabajo, pero pasamos muchas horas todos en el trabajo. Entonces, es que esto, por eso digo que para mí no lo veo como un tipo de gestión femenino, pero si lo es, pues bienvenido sea, y bienvenido sea, insisto, en que hay compañeros que también ejercen así ya la dirección. Es decir, es que además la clave será que no sea solo una cosa de nosotras, de una mujer, porque seguimos teniendo el problema de que ocupamos muy pocos puestos directivos. Entonces, no lograremos, ¿no?, que esa manera de mejorar las relaciones en el trabajo y, por tanto, yo insisto, la productividad. Claro, la productividad en general como país, yo diría que como país, ¿no? Si logramos cambiar determinadas cosas, no podemos seguir entendiendo que a las mujeres lo que hay que hacer es darle jornadas reducidas y trabajos entonces los peores que hay, los más precarios y los que menos responsabilidad necesitan, para que así ellas sean las que puedan ir a cuidar a los niños a casa. Os insistía en la pregunta que cuando hicimos el especial de científicas también nos decían que era la gran pregunta: ¿te vas a meter en un laboratorio? ¿Y tus hijos? ¿No? Y dije, entonces era que no tienes hijos. Todo el mundo da, no tienes hijos, no, pues sí tengo hijos, tengo 2. ¿Por qué tengo que renunciar a tener hijos? ¿Pero dónde está escrito eso? O sea, ¿por qué jamás le hubieran preguntado eso a mi pareja, que también es periodista, si él fuese el que está ocupando el puesto directivo? Entonces, creo que nosotras ahí tenemos que hacer una alianza y no romperla y no perder ese norte de... Yo no soy de respuestas agresivas en ese sentido, pero no las tolero, aunque sonría, y creo que es lo que debemos hacer, hacer que el otro se dé cuenta que aunque con la mejor intención esté diciéndonos cómo tenemos que actuar, no tiene por qué decirnos cómo tenemos que actuar, porque entre otras cosas el mansplaining tampoco lo necesitamos. Correcto. Y yo luego tengo otra pregunta. Yo siempre lo hago en todos estos seminarios, siempre me cae alguna, pero es que me parece tan importante, y sobre todo desde el periodismo y desde la comunicación, digamos, ¿no? Yo siempre lo pregunto porque me parece súper importante. Igual que
desde el punto de la mujer hemos sido conscientes de lo que necesitamos, que yo creo que probablemente no seamos conscientes de todo lo que necesitamos para romper todos esos techos, todas esas imposiciones que nos vienen dadas, ¿no? Entonces es tremendamente relevante, pues eso, ver, tener referencias de mujeres, lo que tú comentabas, ¿no? Ver que estamos en las cosas de una manera no llamativa, sino que estamos ahí porque somos el 50% de la población y quizás nos corresponde estar ahí, ¿no? Ese tipo de cosas, a mí me parece que entre comillas nos olvidamos un poco del papel del hombre en la transición. Es decir, me parece muy importante entender lo que una mujer y una niña necesita para romper eso, pero me parece igual de importante ser capaz de comunicar al hombre de una manera no agresiva, porque luego, claro, esto desde el conflicto lo sabemos hacer todas y nos sale muy natural, yo incluida, pero sí que es verdad que creo que hay muchos hombres con la intención que tampoco tienen, porque el movimiento proviene de las mujeres y no proviene tanto de los hombres, entonces esa nueva masculinidad de la que también se habla de una forma un poco soterrada, creo que se nos queda un poco atrás y creo que en parte no son capaces de seguirnos el ritmo porque no tienen referentes de cómo, ellos tampoco, ni no. Entonces, sobre todo desde el punto de vista de la comunicación, igual que tú hablabas de tu estrategia de marketing de María Creus, bueno, María Creus. Si no tenéis ese lector masculino Sí, claro que lo con tenemos. ideas feministas que necesita también esa guía un poco y ese aprendizaje, porque me parece igual de importante. Claro que lo tenemos y de hecho es fundamental. Además nosotros tenemos otra herramienta en el periódico que se llama el Entre Todos, que en el fondo es un enorme banco de datos donde nuestros lectores nos hacen llegar todo lo que quieren sobre cualquier tema, con lo cual tenemos, como llega mucho, afortunadamente, porque cada vez más está más extendido que el medio de comunicación y tu periódico, tu prensa de referencia puede tener en cuenta, ¿no?, lo que tú le vas haciendo llegar, sabemos un poco dónde está eso y evidentemente, mira, mis propios compañeros de redacción nos comentaban cómo les trastocó el tema, por ejemplo, del Me Too, del movimiento Me Too, ¿no? Todos hicieron una reflexión interior en ese momento de incluso los que se autodenominaban feministas y que además seguramente lo eran, más si los comparas con otros hombres de su generación. Pero todos hicieron esa introspección, movidos porque en ese momento pusimos el foco en una cosa determinada donde nos unimos en otra alianza para denunciar una cosa determinada. Todo eso, por ejemplo, al final cambia la vida, pero cambia la vida profesional, es decir, a ver quién se atreve ahora. Seguro que hay alguno que se atreve, pero tendrá su responsabilidad y sus repercusiones. A ver quién se atreve ahora a comportarse como se comportaban hace 40 años en una redacción o en un centro de investigación. Determinados hombres con determinadas mujeres haciendo, vamos a dejarle una cosa suave, determinados comentarios. Vamos a ir, no vamos a ir... Sí, pero incluso no hace 20 años, ¿eh? O sea, yo en la universidad he visto profesores de todos los... Sí, lo que pasa que entonces, ahora hablamos de ello. Sí, seguramente claro. Las compañeras de hace 20 años, porque eso es lo que os decía que nos sirvió el 8M para hablar varias generaciones sobre aquello, ni siquiera lo comentaban. Ni entre ellas, porque era como, es lo que hay, es lo que toca. Si quiero estar aquí, tengo que aguantar que este señor que está aquí me esté comentando cómo me queda la falda, ¿no? Por ejemplo, eso ahora cuesta. O sea, seguro que hay alguno que lo sigue haciendo, ¿no? Pero yo te aseguro que si viene alguien en la redacción y hace eso, el resto de las miradas giran y le dice, pero no nosotras, que ya no te quiero ni contar, o sea, los compañeros. Eso es un cambio fundamental. Claro. Y yo lo que os decía es que creo que lo que no tenemos que renunciar es hacerlo, por supuesto, desde los medios de comunicación, faltaría más. Somos una tribuna, tenemos una obligación, de hecho, con eso. Somos un servicio esencial, somos un servicio esencial por algo, ¿no? Pero también creo que luego cada uno de nosotros en lo profesional, pero también en lo personal, no debe renunciar a hacer eso nunca. Es decir, yo soy feminista desde que me levanto hasta que me acuesto. Me coja en el trabajo o me coja en casa. Tengo un hijo y una hija. Tengo las dos cosas. Y considero todavía más importante, pero mucho más importante, darle determinados mensajes a él
Sí, no, que a ella. yo estoy completamente de acuerdo y yo lo transmito mogollón a las madres y digo, es que el papel de las madres, incluso madres amigas ahora jóvenes, les digo, por favor os lo pido, porque la responsabilidad que tenemos ahora como mujeres que hemos vivido el feminismo para con la siguiente generación es inigualable a lo que ha habido antes, porque ahora partimos de un conocimiento y un entendimiento de lo que supone la educación, sobre todo con los hijos, porque las niñas ya ahora mismo está ahí, está presente, está en todo. Entonces, ahora los roles tienen que venir de la igualdad desde casa para que los niños lo aprendan. O sea, Totalmente. No, pero y si tú estás en un equipo de investigación o estás en la universidad o estás en una tienda, da igual. Los que sean tus compañeros, en el fondo, los puedes ayudar. O sea, con tu discurso, con tu actitud, con no aceptar determinados consejos, por supuesto, con no aceptar determinadas agresiones de ningún tipo o cosas que nos molesten y haciéndoselo entender. Mientras se pueda, yo defiendo un feminismo lo más pedagógico posible porque me parece efectivo y veo los resultados, los veo todos los días a mi alrededor. Otra cosa es cuando ya estamos hablando de situaciones mayores, que también las hay, y todos conocemos a compañeras o amigas que han pasado por ello. Ahí sí que ya creo en una denuncia de mucho más calado. Yo creo que ya se ha acabado, la barra libre se ha acabado. O sea, no vamos a volver atrás nunca más. Entonces se trata de que nos unamos para hacer esa pedagogía en todos los campos, en todos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, porque nos estamos haciendo un favor a nosotras en el presente, les estamos ayudando a ellos a comprender una realidad para la que seguramente no fueron bien educados desde los inicios, pero sobre todo, lo que es impagable, estamos dejando un legado a las siguientes generaciones para que no vuelvan a tener este tipo de debates, que tengan otros, pero no este. correcto. No este, que ya dura demasiado. Pues muchas gracias, me ha encantado. Qué importante lo que dices. Tenemos alguna pregunta más, pero ya nos hemos ido un poco de tiempo. Yo creo que vamos a parar aquí. Quería dar las gracias a todos los que habéis participado en este magnífico seminario. Hemos estado conectadas en algunos más de 100 personas, en algunos, vamos, en casi toda la duración de la charla. Y gracias también a Gema por su magnífica charla, e invitaros también a nuestro siguiente seminario, que será para celebrar el 8 de marzo. Y bueno, tenemos ya la confirmación de que la ponente será Mary Bird, la catedrática de clásicas de Cambridge. Está todavía por cerrar la fecha, pero será alrededor del día 8 de marzo. Muy bien, pues hasta entonces, cuidaros mucho y muchas gracias. Muchas gracias, ha sido un placer.